Doctor, un placer verlo. Gracias, Luis, igualmente. ¿Cómo le gusta que lo presenten? ¿Como abogado? ¿Como ex integrante de la Cámara que juzgó a los militares? ¿Cómo qué? No, no tengo preferencia. No tengo preferencia. Cuando tiene un largo recorrido y ha estado en tantos lados, bueno, me da lo mismo. Le doy la chance de volver a elegir a los días, sí. ¿Vuelve a elegir derecho? Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Porque siempre me he sentido bien abogado, me gusta la profesión. Y la he ejercido de distintos lados, ¿no? He sido abogado de empresa, he sido juez, y bueno, y ahora represento a los abogados, pero siempre he sido abogado. Bueno, este año tengo un acompañante que es el reloj de arena que marca el paso del tiempo muy minuciosamente. Algunos se atemorizan frente a ver tan... ¿Qué le pasa frente al paso del tiempo así medido? No, así medido nada. El paso del tiempo también me impresiona. Y sobre todo para los que ya tenemos varios años, muchos años, ya ve... A ver, mi abuelo tenía una frase que siempre me impresionó, que es que me decía, mira, la vida es como una regla. Dice, vos estás por acá, te falta un montón de recorrido, pues yo estoy ya por acá, le queda un pedacito, ¿no? Es un Y tema. es un tema. Siento que hay un momento en que el derecho se transforma en una discusión religiosa. Yo creo que tal persona, tal cosa. Yo digo, el derecho no es un hecho religioso, es un hecho de probanza, de probar cosas y de demostrarlas. ¿Cómo vive eso del yo creo que? No, a ver, yo creo que lo que reposa en el ideal de todos los abogados y las abogadas es la justicia. Es tratar de que se adjudique a cada uno lo suyo, eh, y sobre todo ese instrumento que tenemos los abogados que es la ley, ¿no? Por eso los abogados somos custodios de la ley, del Estado de Derecho, etcétera. Vos decís las creencias y las pruebas, bueno, eso forma parte de las cuestiones de un juicio, ¿no? De qué manera vos podés acreditar, porque eso es la búsqueda de la verdad. Una búsqueda de verdad humana, porque es Claro. limitada, ¿no? Pero es tratar de establecer la verdad de lo ocurrido en un episodio. Pero lo traigo brutalmente a la coyuntura. Yo creo que Cristina es inocente, yo creo que Cristina es culpable y se rindió todo el proceso de acuerdo a la ley. Hay una instrucción, un juicio oral, los recursos y demás. Y sin embargo, el yo creo que es más fuerte que una sentencia. Bueno, a ver, sobre todo en sentencias como esta que tienen un impacto político tan grande y en el cual hay tanta gente, bueno, que genuinamente la quiere, le cree, etcétera, ¿no? Pero esas son emociones, son sentimientos. En el caso no, sin duda. Un proceso regular de muchos años, muchas instancias, muchísimos jueces. El proceso fue oral, es decir, que esto se hizo también públicamente. Me parece que esto fue en la pandemia, ¿no? Por Zoom, no me acuerdo. Pero bueno, siempre las sentencias judiciales despiertan también, muchas cuando no son como uno quisiera, despiertan también reacciones encontradas. Criticarlas, eso es legítimo. ¿Cómo vivió la condena? No, en primer lugar, la esperaba, me parece que era un secreto a voces que iba a haber una condena, de que la Corte ya no iba a revisar ese fallo. Yo cuando salió el fallo de casación, yo pensé que el tema estaba decidido, porque en realidad la sentencia de la Corte, que es cierto, tiene 27 páginas, pero resuelve de la misma manera como se resuelven miles de casos de la Corte. Es decir, si uno piensa, la Corte resuelve miles de casos, rechaza miles de casos. La tasa de admisión de la Corte es muy bajita, yo creo que no llega al 10% de los fallos. Sobre todo en estos temas que son estrictamente muchos que son de hecho y prueba, y la Corte entendió que no estaban acreditadas los agravios constitucionales que se le llevaban. Esto pasa todos los días, ¿no? Claro, que está bueno aclarar que la Corte no es una instancia de apelación más.
O sea, que es simplemente garantizar que el debido proceso quede garantizado, o si hubo algún tipo de arbitrariedad durante todo el proceso, ¿no? Bueno, una cuestión constitucional, la interpretación de una ley federal, etcétera. Acá se trataba de cuestiones de hecho y común. Bueno, tengo entendido, porque yo no conozco la causa, de que estaba también alegada hacia unos agravios federales, que era el de la imparcialidad de los jueces. Esto yo creo que estaba alegado, pero la Corte entendió, como pasa muchísimas veces, que esto no alcanzaba la demostración de la defensa, ¿no? Déjeme preguntarle, porque usted es abogado, fue magistrado, pasó por el Poder Legislativo. Hay achaques que se dicen, la justicia es tiempista, tiene una mirada más política que jurídica. ¿Qué responde a eso? A ver, que cuando la justicia quiere resolver de acuerdo a los tiempos políticos se desnaturaliza, ¿no? Y sinceramente me parece que hay un problema serio hoy en día porque hay una crisis de confianza respecto a la justicia. Y yo creo de que es responsabilidad, obviamente, de las autoridades políticas y de los propios jueces tratar de relegitimarse también frente a la sociedad, ¿no? Desde ya, siempre estas cuestiones, mediciones, etcétera, son arbitrarias. Hay infinidad de jueces excelentes, pero hay una desconfianza hoy en día en el funcionamiento de la justicia. Y por cierto, en el caso lo que yo creo, que la justicia tiene que tratar de satisfacer mejor muchas de las demandas ciudadanas, hacer una justicia más abierta, más accesible, y lo que se habla comúnmente, los tiempos de la justicia. Esto es solucionable, esto son cuestiones técnicas, ¿eh? Y más hoy en día, ahora con la digitalización, todo esto permite mucha mayor rapidez, ¿no? La oralidad y la digitalización. ¿Es justificada la desconfianza? También es fea la generalización, ¿no? Porque como usted dice, hay jueces Sí, sí. que trabajan maravillosamente, que honran. ¿Pero es justificada la desconfianza que tiene la ciudadanía sobre la justicia? Lo que pasa es que muchas veces esto también es responsabilidad de las autoridades políticas. Como estábamos hablando antes, cuando sale un fallo que no les gusta o que no respondan, bueno, inmediatamente echan sospechas, etcétera. Y hay cosas que yo también creo de que los jueces tienen que cambiar. Yo creo que es necesario un comportamiento mucho más austero de los jueces, no tienen que tener conductas inapropiadas. Ser juez es una restricción, no un privilegio. En consecuencia, uno tiene que vivir limitándose en muchísimos aspectos. Qué interesante, ¿no? Esto. Ser juez es una restricción. Sí, claro. Porque pesa sobre el juez la enorme responsabilidad de decidir los conflictos ajenos. Y no solamente tiene que ser, sino también parecer. Es decir, despertar la confianza en su imparcialidad. Porque al juez, en definitiva, no se relegitima a través del voto popular. Es nada más, depende de la confianza, la credibilidad que tenga con la gente. Es muy interesante, y no hablemos de ningún caso en particular, pero yo veía discusiones respecto de algún magistrado o una magistrada que se mostraba en sus redes sociales, no sé, en traje de baño, o se exhibía físicamente. ¿Le hace ruido eso? Sí, absolutamente. Absolutamente. Desde ya, por supuesto. No es que haya una limitación para que puedan intervenir en las redes sociales. Pero cuidado, que intervenir es cuidándose muchísimo, ¿no? Tiene que cuidarse en todo, en los lugares donde va, cómo se muestra, etcétera, ¿no? Es la imagen, responder a la imagen que uno tiene que debe ser un juez, ¿no? Tan así. Sí. Yo tenía discusiones con mis compañeros en el otro programa. No importa, ya no es más jueza, porque renunció de la jueza que instruyó la causa, que tenía que llevar adelante el juicio de Maradona. Don Gerbella, corre por mi cuenta, que se mostraba, y mis compañeros decían, no honra la tarea del juicio. Yo decía, che, a mí me preocupa que haya, no sé, fallado incorrectamente en un incidente. ¿Una malla es más potente que una decisión judicial? No, por eso digo, no es que esto sea una cuestión determinante, pasa lo que pasó en ese juicio fue otra cosa, ¿no? Sí, fue un escándalo. Sí, Si quiere opinar, ¿le genera alguna opinión? Me parece increíble, porque
es algo, de acuerdo a lo han relatado los medios, era imposible que esto terminara bien, porque era imposible que se culminara un documental hecho a hurtadillas, en secreto, con ella como protagonista. Esto tenía que saltar, menos mal que no saltó al final del juicio, ¿no? Es preferible que haya sido ahora. Me parece insólito lo ocurrido. Se lo pregunto al abogado Gil Lavera, pero también al presidente del colegio. ¿Le preocupa que haya una corte de solo 3 miembros? Sí, yo quisiera que, y esto tiene que ver con lo que estamos hablando también de la confianza, ¿no? Por supuesto que quiero que se integre la corte, y que se integre la corte de manera de que la gente confíe. La gente, cuando aparecen los forcejeos, los cuestionamientos, por eso yo creo que cuando la Constitución quiere que haya un consenso muy calificado, como es el 2/3 del Senado, de los miembros presentes en la reunión, bueno, no es un consenso del reparto, porque el reparto favorece, dice, bueno, vos lo tomás esto, nos arreglamos, sino de que está buscando de que haya alguien que no reciba objeciones, alguien inobjetable, intachable. Y estos son los que ayudan a restablecer la credibilidad, ¿no? Y que es cierto que sí hay abogados, magistrados intachables. Se hablaba siempre el tironeo político. No, hay jueces o eventuales potenciales jueces que serían intachables, ¿no? Sí, y esto no tiene que ver tampoco con las ideas. Yo entiendo el acuerdo que da el Senado a un juez de la Corte, sin lugar a dudas es un acuerdo político y tiene que tener en cuenta qué opina ese juez sobre determinadas cuestiones fundamentales. Tienen que ver las ideas y obviamente esto es político. Pero uno puede encontrar gente intachable, íntegra, insospechable, de distintas ideas, ¿no? ¿Cómo vive el actual momento de la política argentina? En realidad debería preguntar la política mundial. Acaba de involucrarse la potencia más grande del mundo en el conflicto de Medio Oriente y declarar el fin por Twitter. Digo, nosotros que tenemos unos cuantos, para mí es increíble que por Twitter el presidente de Estados Unidos diga, es majo Zelensky, o no me gusta, no los entiendo a los iraníes. Pero digo, trasladado a la Argentina, ¿cómo vive el actual momento político un hombre que pasó por la política? A ver, yo generacionalmente, yo pertenezco a la primavera democrática, es decir, a la recuperación, a esos años en los cuales creíamos ciegamente que la democracia lo hacía todo, era la llave mágica. Ahora, por supuesto, sigo creyendo en la democracia y creo creyendo todavía en los valores de la democracia, ¿no? Yo creo de que la democracia es sustancialmente pluralismo. Una sociedad tiene una diversidad de gente, no puede haber pensamiento único, eso es una autocracia. Tenemos mucha gente que piensa distinto. Y la diversidad es buena en la democracia y es buena sin duda el debate, pero siempre para llegar a acuerdos. Y para llegar a acuerdos hay un principio básico del pluralismo, la tolerancia. Nadie es dueño de la verdad. Nadie le puede imponer la verdad a otro, ¿no? Y me parece que todo esto se ha resquebrajado. Y por cierto, me parece que el momento, no solo de la Argentina, es cierto, del mundo, es poder volver a comprometernos con estos principios básicos de la democracia liberal, ¿no? Detengámonos en la Argentina. ¿El gobierno de Milei es tolerante? No, me parece sin duda que no. Es un gobierno que tiende a imponer su pensamiento, el pensamiento único. El que no piensa, bueno, es un zurdo, un desgraciado, bueno, y la catarata de improperio que viene enseguida, ¿no? Sobre todo la cuestión esta con el periodismo me parece verdaderamente inadmisible, ¿no? Inadmisible. Porque no cabe ninguna duda de que la palabra presidencial, insultando innecesariamente, agraviando, humillando, es una forma de censura indirecta.
porque tiende a intimidar, porque ese periodista, no digo ya los más importantes que están curtidos, ¿no? Pero ese periodista que se ve en la boca presidencial le va a tener miedo de hablar. Obvio. Y sobre todo, no solo eso, todo esto que se ha popularizado, que son la red de los troles en las redes sociales, ¿no? Pero retomo un concepto que tuvo ahí que me parece interesante. El insulto presidencial es una forma de censura indirecta. Sin duda. En la Argentina de hoy no hay censura. Nadie cierra un diario, ni cosas por el estilo. Pero la censura también tiene formas indirectas, que es la autocensura, que es tratar de intimidar o inhibir la expresión ajena, por método, hostigándolo, insultándolo, humillándolo, etcétera. Y otra cuestión, que esto está resuelto, obviamente, nuestra propia Corte Suprema y la de Estados Unidos, el agravio, el insulto, eso no es expresión válida, no es expresión tutelada. Cuando se dice, bueno, no, se está ejerciendo su libertad de expresión, no, el insulto no es eso, ¿no? No, el insulto no, porque como usted bien dice, se argumenta diciendo, se está defendiendo, está usando la misma característica de otro ciudadano contestando. Bueno, pero lo que ocurre es que el insulto no expresa ninguna idea. No transmite ni información ni opinión. Es insulto. Voy un paso más. En los carriles republicanos, ¿Milei es un presidente republicano? Escasamente porque me parece que es un presidente que no tolera las limitaciones de un sistema republicano. Y en consecuencia es cierto, es un presidente minoritario, tiene dificultades para poder gobernar, es cierto, porque tiene una debilidad institucional grande. Él ganó por una amplia mayoría la presidencia, pero tiene minoría en las cámaras. Y esto lo obliga a exacerbar, obviamente, las facultades presidenciales en materia, sobre todo legislativa, ¿no? Lo vi marchar, por ejemplo, por la universidad pública. Lo vi comprometerse por esto. ¿Por qué lo hizo? Porque defiendo la universidad pública. Me parece, incluso, fíjese el premio que ha recibido la Facultad de Derecho, la distinción ahora entre las facultades más importantes del mundo, que salió 28, es una posición extraordinaria, mejor que muchos países, y porque en definitiva la posibilidad de progreso, de desarrollo individual y colectivo está en la educación. Está en la educación y todos somos hijos de la universidad pública, con lo cual voy a defender a la universidad siempre. Y por cierto, cuando se dice, bueno, pero se comete, claro, pero cuando hay excesos en algún lado, corregilos, no suprimirlos. Corregir los excesos, no el... Claro, no la esencia, no la esencia. No la esencia. A mí me parece que todos tenemos que en la Argentina encolumnarnos atrás de la educación pública. ¿Lo conoce al presidente Milei? No, a ver, sí, estuve alguna vez en estos programas, cuando iba a los programas de televisión un par de veces, pero compartiendo espacio. Pero nunca he hablado con él. Entra por ahí caminando, ¿qué le dice? Lo saludo, nada. Es el presidente. Y yo creo que también uno tiene que respetar también todas las instituciones. El presidente, creo también que ha hecho un esfuerzo grande porque yo creo que las condiciones del país que le entregaron fueron terribles. Y claro, todos valoramos la posibilidad que la Argentina tenga equilibrios macroeconómicos. El tema no es ese, esto me parece que le ha hecho un gran esfuerzo. La cuestión es algunas facetas de esta de la que estábamos hablando. Uno, cierto goce sádico, porque el ajuste es malo, es necesario, pero hay mucha gente que sufre. La gente que pierde su empleo, a la que se le quitan determinados subsidios, quizás fueran necesarios, pero hay sufrimiento y pareciera que es un gobierno que goza con eso, porque lo hace de una manera sádica.
Y esto me parece que no está bien. Y creo también que hay mejores maneras de hacer el ajuste, ¿no? Un ajuste con menos dolor. Yo sé que usted me va a decir ya a esta altura, pero ¿le da algún tipo de prurito, algo? Usted acaba de decir algo fortísimo. El gobierno tiene un cierto goce sádico ajustando, de que le vengan los trolos, del mismo presidente, lo incorpore a nuestra legión de mandriles, adermicina y todas esas cosas. Pero no, aparte la referencia, es una cosa de loco, la constante referencia sexuales increíbles. Los monos mandriles y que les da la vaselina, pero es una barbaridad, sinceramente. A mí me parece increíble muchas de estas cosas que pasan, ¿no? ¿Y no le genera nada que vengan por usted en esta agresión? No, no, no. Yo ya estoy y he vivido también en circunstancias difíciles, en momentos difíciles. No, no, en absoluto. En absoluto, aparte, Luis, yo soy moderado. Muy. Este, Bueno, tiene algo raro también que argumenta. También a quién se le ocurre ajá. decir un pensamiento fundamental. Ya no se usa más, doctor, eso. Esa adjetivación a la Bartola. Bueno, yo me estoy aferrado a estos viejos principios. Leo el diario papel. Bienvenido. Por supuesto que también los portales, estoy todo el día como todos, ¿no? Mm. Pero sigo recibiendo el papel en casa. ¿Pensaba usted que ha sufrido, que decía? ¿Fue el momento del juicio de las juntas el más duro en lo personal para usted? Fue un momento difícil. Fue un momento difícil porque estaba plagado de incertidumbres. Las transiciones democráticas es cuando se sale de una dictadura hacia otra cosa, pero uno nunca sabe hacia dónde se va, ¿no? Y sobre todo la Argentina, que tenía ese medio siglo de promiscuidad entre dictaduras militares y civiles, bueno, uno no sabía en qué terminaba. Y por cierto, yo creo que fue una audacia tremenda la decisión de Alfonsín de enjuiciar. Y la incertidumbre era porque transitamos un camino inexplorado. Digo camino también inexplorado porque el juicio en sí mismo, no había reglas, no había antecedentes, no había nada. Y yo debo confesar, por lo menos en mi caso, de que yo decía, bueno, se podrá hacer, podremos hacerlo. El día que yo, el fin de semana anterior a la apertura de la audiencia, a mí me ha quedado grabado como los días de mayor incertidumbre que he tenido en mi vida. No podía dormir. Y era el temor a lo desconocido, a qué ocurría, qué iba a pasar. Voy un poco más atrás. ¿Me cuenta cómo recibe la noticia cuando Alfonsín anuncia que se iba a enjuiciar a los comandantes? A ver, Alfonsín anuncia durante la campaña electoral que, bueno, iba a anular la amnistía, la autoamnistía que han decretado los militares y que iba a enjuiciar a los máximos responsables. No, por supuesto, a mí me parecía que era un camino necesario. El juicio es la manera civilizada de poder sanar unas heridas tan terribles como las que se propagaron. Por supuesto, cuando me ofrecieron la Cámara no me ofrecieron para hacer el juicio. En aquel momento la idea en el primitivo proyecto de Alfonsín es que los tribunales civiles controlaran a través de una apelación lo que hacía el Consejo Supremo. La idea de Alfonsín era que los militares se juzgaran a sí mismos, ¿no? No que lo juzgara un tribunal civil. El Congreso fue el que introdujo la modificación que permitió que la Cámara se abocara. Pero yo creo que era una cosa necesaria cuando los 6 jueces recibimos el último informe del Consejo Supremo en el que nos decía que no podía prever plazo de terminación, que tenía que investigar a las víctimas. Dice, tenemos que investigar a cada una de las personas aprendidas para ver si lo fueron mal o bien. Y las órdenes que hemos analizado son inobjetables. Dijimos, bueno, imposible, estos tipos no van a juzgar nunca.
y dijimos, bueno, o lo tomamos y lo hacemos nosotros, o no va a haber juicio. Y yo creo que hubiera sido una frustración enorme en la sociedad argentina con esa democracia recién recuperado que no hubiera habido juicio, ¿no? ¿Hubo dudas en algún momento de tomar? No, 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 lo decidimos por unanimidad y muy rápidamente. Muy rápidamente. Yo creo que en una sola reunión de acuerdo dijimos, bueno, lo tomamos y ahí empezó toda la tarea de organización, ¿no? La organización del juicio, que está mal que lo diga, pero fue extraordinaria. Pero es un ejemplo del mundo. Fue extraordinaria. No hay, o sea, no hay antecedente que en suelo patrio una cámara civil juzgara. No hay, o sea, Sí, siéntase no hay. con el orgullo de poder... No hay. En 14 meses, 14 meses. en 14 meses, y con las Olivetti, con carbónico, con papelitos en el estrado, no teníamos WhatsApp. Claro. Con medios que parecen antediluvianos. Y digo, en el momento en el que los militares tenían poder real de poder volver, o sea, no estamos hablando de los militares de hoy día. Bueno, claro, porque la recuperación democrática fue sin acuerdos previos, con lo cual los autores de esos crímenes tan graves estaban en funciones. Estaban al mando de tropas, tenían sus regimientos y, bueno, hay que acordarse de lo que vivieron en esa época. El pedido de una solución política, como la llamaban, que era la amnistía, fue incesante. Hasta el propio jefe de Estado Mayor de Alfonsín pedía la amnistía. Y obviamente yo creo que lo que hoy se denomina el círculo rojo no quería juicio, nadie quería el juicio. Nadie pensaba en el juicio seriamente. La Iglesia no quería juicio. El Partido Peronista no lo quería. Los empresarios, claro, el Partido Peronista en aquel momento pregonaba la amnistía. Si hubiera ganado esa elección Luder, ya Luder había dicho de que era inamovible la amnistía, ¿no? Bueno, es contrafáctico, hay que ver lo que hubiera ocurrido, pero yo creo que Alfonsín tuvo el enorme mérito de poder darle un cauce a ese tremendo dolor que había provocado la dictadura militar, ¿no? Viene un pibe de 17 o 18 años y le dice, doctor Gilavedra, ¿qué fue Ricardo Alfonsín? Me parece que fue un líder extraordinario, ¿no? Un líder extraordinario. Me parece que la característica más saliente de Alfonsín, y que lo retratan muchas veces, ya cuando era chico, lo encontraba muchas veces en la laguna de Choscomús, mirando hacia lo lejos. El hombre que veía lejos. Y hay muchas decisiones de él que en el momento son criticadas, etcétera. Yo mismo he criticado algunas decisiones de él y con el tiempo digo, no, tenía razón. Por ejemplo, cuando él decide prestarle el consenso, el acuerdo a Menem para hacer la reforma constitucional. El Pacto de Olivos tuvo pésima prensa, cómo es posible, etcétera. Pero eso posibilitó una reforma constitucional que fue la más legítima de la historia argentina. No hay reforma más legítima. Y nadie dice hoy la reforma de Menem, ni la reforma de Alfonsín. La reforma del 94, sí, está incorporada para todos. Tenía razón de que eso fuera por consenso. El juicio a las juntas, cuando él decía, la democracia no puede nacer sobre la base de una claudicación ética. Por eso tuvo la intuición de decir que era muy importante, y yo creo que el juicio fue importantísimo para la transición democrática, para esa democracia que nacía. Bueno, el traslado de la capital, que después no la pudo llevar a cabo. Bueno, así hay muchas. Bueno, a ver, a mí me molestó o no compartí cuando Alfonsín dictó la obediencia debida de punto final. Sobre todo la obediencia debida. Ahora, con el tiempo, yo digo, bueno, pero en definitiva lo que él estaba tratando de asegurar era la transición. Y es probable de que esa suspensión, no todos los juicios, porque Alfonsín siguió adelante con los juicios para los que tuvieran capacidad decisoria,
fue lo que posibilitó a lo mejor la reapertura ulterior, con la Claro. que también estoy de acuerdo, ¿no? Cuenta el cuento que hasta había una... Ubiquémonos, Sí, teléfono de línea, sí, o claro. sea, nada, o sea, teléfono negro o el verde en su mejor de los casos, disco. Cuenta el cuento que habilitaron un teléfono para recibir amenazas. Esto es un cuento que viene, me parece, de Julio Estracera, que, bueno, a ver, era otra época, era corriente que se recibieran amenazas en los teléfonos de la Cámara, nosotros también las recibíamos. Entonces Julio decía que llamaban constantemente al teléfono de la Fiscalía con amenazas, y entonces una chica, pobrecita lamentablemente fallecida, que cuando atendía el señor, no, no, mire, amenazas hay que llamar de 10 a 14. Una cosa así. Hermoso. O sea, había que ordenar tanto, incluso la amenaza. Claro. ¿Y cuánto de miedo le generó? Debo ser sincero, yo no tuve miedo personal. Este, sí tuve miedo a que no pudiéramos hacerlo, ese era mi miedo. Pero hay una cuestión, cuando uno está embarcado y cuando tiene que estar 100% en algo, no puedes tener miedo, porque el miedo paraliza. El miedo te inmoviliza, y ahí si no, no podíamos terminarlo, no podíamos hacerlo, ¿no? ¿Qué significaba tomar audiencias con Videla, Macera, Agost, digo, personas que decidían sobre la vida de los otros? ¿Qué significaba verlos? Yo recuerdo soy viejo, el diario El Juicio que esperábamos en VHS y que veíamos, ustedes estaban en su estrado y enfrente estaban estos represores. ¿Qué significaba verlos a los ojos? Bueno, una aclaración. Ellos no estuvieron presentes durante toda la audiencia. Sí estuvieron presentes porque era una obligación legal y los trajimos para la acusación fiscal. Y después en las defensas de cada uno de ellos. Por supuesto que ellos eran libres de concurrir cuando quisieran, pero ellos en la enorme cantidad de audiencias, de reuniones que hubo, ellos no concurrieron. Fueron algunos pedazos del juicio. No, yo no me impresionó especialmente ellos. Sí nos traía dificultades logísticas porque había que alojarlos para los intermedios, y no teníamos todos despachos. Nosotros incluso cedimos nuestros despachos para poder alojarlos en los intermedios. Y yo me acuerdo en una oportunidad que tuve que volver a mi despacho a buscar algo, me lo encontré con Viola. Es una circunstancia medio incómoda. O te No, lo cruzabas para ir al baño, ¿no? claro. ¿Alguna vez vio muestra de arrepentimiento? No, no, no. Yo creo que hay un mecanismo psicológico de autojustificación. Nadie puede admitir el horror de todo lo que pasó, con el cual yo creo, bueno, no solamente ellos que lo ordenaron, pero sobre todo los autores directos. Acá, Luis, han pasado salvajadas, salvajadas. Es decir, torturas inimaginables. Y eso sí, yo he pensado muchas veces, ¿cómo es posible que el mismo tipo que estaba a la tarde metiendo picana eléctrica en los testículos, en la vagina, bueno, haciendo cosas terribles, a la noche pudiera estar cenando con su familia o llevando a los chicos al colegio? Y me parece que hay un mecanismo de autojustificación de que, bueno, que estaban salvando la patria. Hannah Arendt, ¿no? En el Claro, libro claro. La banalidad del mal, ¿no? Sí, claro, que hay un fin superior que te justifique. En consecuencia, vos minimizás, esto es algo feo, desagradable, pero lo hago para el bien de la patria, ¿no? Claro. Usted tenía nota de lo que había pasado, pero ahí le tocó presenciar, como usted decía, el relato del horror. ¿Cómo se las arregló para soportar? Bueno, a mí me parece que sin lugar a dudas esto que te deja secuelas, porque no es que escuchamos un relato,
no era uno, no fue en dos, era todos los días, era todos los días. Y por supuesto que los jueces son personas, sienten como cualquier otro, ¿no? Y por supuesto que nosotros en muchos testimonios hemos llorado, nos hemos enojado, nos ha dado a veces ataques de rabia, ¿cómo es posible? Etcétera. Pero yo creo también que por más que uno piense que se va insensibilizando, yo me acuerdo que a lo último del juicio, cuando ya hemos escuchado muchísimos, y cuando ya pensábamos que estábamos curtidos, vino un testimonio de una enfermera del hospital Posadas, Gladys Cuervo, mira cómo me acuerdo. Bueno, y a esta pobre mujer le habían hecho de todo, la habían quemado con cigarrillos, encerrado en, bueno, vejaciones impresionantes. Y una muy buena comunicadora, porque un testigo Claro. comunica sentimientos, ¿no? Bueno, y ahí volvimos a llorar como el primer día, ¿no? Nos volvimos a conmover, al menos como el primer día. Ahora, ¿qué pasa esto en el futuro? No lo sé, pero te confieso una cosa, yo durante muchos años soñé con algunos testimonios. Sé que filosóficamente está en contra de la pena de muerte. Ni siquiera cuando escuchó a la enfermera dijo lo merecerían. No, no, no. Sin lugar a dudas estoy en contra de la pena de muerte, estoy a favor del cumplimiento humanitario de las penas. Esto sin lugar a dudas, ¿no? Hay un momento también que es un testimonio de alguien que después va a tener una relevancia política enorme, que es Graciela Fernández Mejide, Sí, que le secuestran y desaparecen a Pablo, y sí. ella en ese juicio se pronuncia incluso en contra de la pena de muerte. Bueno, está claro, la pena de muerte es una pena cruel e inhumana, ¿no? Desde ya. Bueno, está erradicada también en el orden jurídico occidental, ¿no? Usted dijo, estoy a favor del cumplimiento humanitario de la pena. ¿Eso significa? Eso significa de que, por supuesto, como vos sabés muy bien, la Constitución dice que la pena tiene una finalidad de resocialización, de reinserción social, etcétera. Yo no creo tanto en la resocialización, pero sí creo en que deben serse en condiciones humanitarias y que el objetivo es que esa persona no vuelva a delinquir, es evitar la reincidencia. Por eso creo en el valor importantísimo que tiene la educación en las cárceles, que se les permita a los internos educar, que permitan también adquirir trabajos y habilidades, es decir, rehumanizarlos, ¿no? Y por parte del mejor antídoto contra el crimen es la educación, eso no cabe duda. Nos va bien en la tarea, en el mandato constitucional de cárceles sanas y limpias que sirvan para la reinserción. Hay una paradoja, sobre todo hoy en día que hay ese sentimiento y también de la población tan fuerte retributivo, de decir, bueno, a la cárcel, etcétera. Pero no construimos cárceles. Y si se quieren construir, en las ciudades se oponen. Bueno, está todo ese conflicto en la ciudad y la nación, que tiene razón la ciudad, en el que la nación no le permite la utilización de las cárceles. Por supuesto. Esto tendría que estar acompañado con una mayor expansión de las cárceles, mayor creación y en mejores condiciones. El hacinamiento trae la reincidencia. Claramente. ¿Cómo vivió el episodio del arresto domiciliario de Cristina? A ver, eso tiene muchas dimensiones, ¿no? Por un lado está lo estrictamente judicial, que ya lo hablábamos, es una sentencia después de un largo proceso con muchos jueces, y en el cual, bueno, por supuesto, muchos están en desacuerdo, pero es una sentencia que sin lugar a dudas hay que respetarla, está en nuestro Estado de Derecho, etcétera. Después están los efectos políticos, yo creo que Cristina debe estar agradecida a la sentencia de que tiene una centralidad hasta ese presente que no tenía. Vamos a ver qué ocurre, si
si consigue esta reunificación del peronismo. Queda por ver también la pretensión esta de poner esto como un hito de proscripción, etcétera. ¿Es una proscripta política? No. ¿Es una presa política? No. A ver, el peronismo ha sido proscripto y eso forma parte del Claro. imaginario del peronista. Pero esto no es una proscripción, esto es una sentencia judicial. Una sentencia judicial en un proceso en el que se han dado todas las garantías, eso no, desde ya que no. Y la cuestión domiciliaria. Bueno, a ver, en primer lugar, esto es inédito. A decir que esto es inédito es que no es común que uno tenga a un dirigente político de primera magnitud preso en el domicilio. Las regulaciones, las normas son escasas, con el cual esto es casi pretoriano. Los jueces tienen que exponer las reglas. El lugar tampoco es el más adecuado, en el medio de la ciudad de Buenos Aires, ahí en Constitución. Es muy difícil evitar, bueno, como se junte gente o esto. A mí me parece que el tribunal lo está llevando bastante bien. Es el cumplimiento de una pena de prisión. Es una pena, digo, no es un alojamiento amable. Es el cumplimiento de una pena de prisión. En circunstancias beneficiosas. Al decirte beneficiosas es porque en la cárcel uno elige la comida, está con su familia, el acceso a, por supuesto, internet, a esto, muy privilegiado. Pero es el cumplimiento de una pena de prisión. Los límites los tiene que imponer el tribunal en un forcejeo, en cierta tensión, obviamente a ella que quiere una libertad total y el tribunal que no quiere que se subvierta el cumplimiento de una pena. Habrá que buscar un equilibrio, ¿no? Y buscar de qué manera también es cierto de que el cumplimiento de la pena a uno lo restringe los derechos a la libertad ambulatoria, pero en todo el resto uno sigue teniendo esos derechos, ¿no? Claro. Viene el presidente del Colegio de Abogados de Dinamarca, que no sabe nada de la Argentina, y le dice: doctor Gil Lavedra, defíname a Milei. Es un gobierno populista de tinte cesarista, un gobierno de ultraderecha, sin lugar a dudas. Pero bueno, hay una frase que a mí siempre me ha quedado grabada de Guillermo O'Donnell, cuando decía de que, bueno, al fin de cuentas, por supuesto que la democracia es más que las elecciones, pero la democracia también es Estado de Derecho, goce de libertades, etc. Pero el corazón de la democracia es la democracia política, elecciones libres y competitivas. Y O'Donnell decía, bueno, al fin de cuentas, es un permiso que le da la gente a una persona para gobernar por tiempo limitado. Mientras funcione este corazón de democracia política, esto puede terminar en cualquier momento. Claro. Así como apareció, desaparece. Y esto depende de que si se respeta, repito, el corazón de la democracia política, ¿no? Bueno, él también habla de las democracias de baja intensidad, ¿no? Esta cosa donde... Las zonas marrones. Claro. Las zonas marrones de la democracia donde se restringen derechos, o hay regímenes también de tipo cesarista que quieren gobernar solos. El mismo danés insiste: doctor, defíname a Cristina. Bueno, parece que es una dirigente importante todavía, expresidente de la República durante 2 periodos, con acusaciones graves en materia de corrupción, con causas abiertas, no solamente la condena, sino tiene más causas abiertas, ¿no? A ver, me parece que definir de otra manera, me parece que es una mujer sin lugar a dudas, es inteligente y ha sabido esto. Creo también que ha cometido errores, no ha sabido aprovechar los mejores momentos. Y muchas de las cosas que Pregón ha hecho ahora no han sido en su gobierno. Uh-huh. El danés insiste, le dice: doctor Gil Lavedra, ¿quién es usted? A ver, un abogado enamorado de la profesión
y un demócrata convencido. Yo creo que la democracia es el único régimen que necesita demócratas. Necesita gente que crea en los beneficios de la democracia, porque hay que regarla y construirla todos los días. Y esto es el valor, lo que veníamos hablando antes, el valor sobre todo de la tolerancia, el entender de que la democracia se construye entre todos, no con iluminados. Usted sabe que no hace mucho vino Eyal Moldavsky, que divulga la filosofía, y me invitó a pensar, yo decía lo mismo de la tolerancia, y él dice que Derrida sostiene que la tolerancia supone un cierto acto de soberbia. Bueno, yo estoy acá, ¿qué ves? Te voy a bancar. Sí. Derrida habla de la hospitalidad, que es un acto más generoso, es decir, no sé de este tema, no sé del distinto, del diverso, te alojo para que me lo cuentes. Y me gustó. Bueno, está bien. No le digo porque en realidad lo que yo entiendo en la tolerancia es el tratar de entender las ideas distintas. Y sobre todo no creer que la verdad uno tiene las propias, que es algo común, uno defiende sus propias ideas como si fueran universales, y a lo mejor no, hay que escuchar también a los otros. Y es un respeto también al otro, es un respeto a la autonomía del otro. El otro es distinto, cada ser humano es distinto, y es respetar precisamente esa individualidad en cada uno. Usted dijo, soy un abogado enamorado de la profesión, convénzalos a los que siguen creyendo que un barco en alta mar con 500 abogados es un buen comienzo y siguen hablando de los ave negra, buro, catacaga, tinta y que yo cuantas cosas más de los abogados. Sí es cierto, pero yo creo que los abogados hacen una tarea muy importante en una sociedad democrática, ¿no? Porque los abogados son los que permiten acceder a la justicia, son los que permiten tutelar y proteger los derechos, para precisamente tener una tutela de derechos donde vas al abogado o a la abogada, ¿no? Para que te los defienda. Yo creo que son muy importantes. Y es muy importante también el vínculo que tiene el abogado con la Constitución y con la ley. El abogado siempre defiende el Estado de Derecho, porque su herramienta de trabajo es la ley. Es muy difícil ser indiscreto con usted, pues es una de las personas que respeta las formas, que es una persona culta, pero es tan lindo verlo en pareja con Claudia Piñero. ¿Cómo es el amor en esta etapa de la vida? Bueno, a ver, sí, hay distintas etapas de la vida, sin duda. Nosotros, en primer lugar, cierta empatía común de ideas, ¿no? Aunque no somos iguales, pero tenemos cierta... A esta altura de la vida uno a lo mejor no toleraría Claro. ciertos... Y después, bueno, en gustos, en cosas, se va construyendo, así son las relaciones amorosas, de cierta afinidad en muchísimas cosas, ¿no? Y desencuentros en otros, sin duda, si son todas las parejas, pero bueno, es mi compañera a esta altura de la vida, en esta etapa de la vida. Igual no me imagino una pelea entre usted y ella, que huele un plato por la cabeza, no, Natalie, no. No la conocés. No, que huelen platos no, pero Claudio defiende con mucho énfasis sus pensamientos, ¿no? Qué bueno, nada, prejuicio, qué bueno poder admirar al otro, que se transforme en un par que uno admire por algo. Es un lector de Claudia Piñero, usted, por supuesto. Sí, claro, por supuesto, no solamente toda la obra, sino también me resulta muy interesante el poder ser testigo del proceso de creación de un artista, es decir, cómo se va gestando una obra literaria. Y sobre todo una escritora con un enorme talento, ¿no? ¿Le deja meter cuchara o no? Si, no le vas a hacer esto a este personaje. Tanto no. No, tanto no, pero sí, ella me deja leer los libros mientras lo está escribiendo. Y por eso digo, es muy interesante el proceso creativo, porque no es lineal,
tiene avances, retrocesos. No es que el escritor se para y termina, vuelve para atrás, cambia cosas, cambia direcciones. O el compartir, eso es lo que vos decís, el compartir dirección de la novela, he pensado tal cosa. Pero no, por supuesto que no, eso son cuestiones del autor. No me imagino no me imagino a Claudia dejándolo que le tuerza el destino al personaje. No me lo imagino. No, pero, pero ojo, ella es una mujer también, admite todas las opiniones, Total. Bueno, tengo que hacer algo que es feo, que es empujar los últimos segundos de tiempo, pero me queda un segundo más. Aguárdeme, por favor. El Actor Studio, que le robó a Bernard Pivot en Francia, que le robó a Proust, ya está. En cualquier caso, si alguien me reclama, usted me patrocina. Ya prescribió con tanta cosa en el medio. ¿Cuál es su palabra favorita? Compartir. ¿Y la que menos, de la que menos gusta? No tengo palabras odiadas, ¿no? Cualquiera que sea hostil o agresiva. ¿Cuál es su sonido favorito en el mundo? Mi sonido favorito. Me gusta, a algunos no les gusta, pero el goteo de la canilla me gusta. ¿Y el que menos le gusta? El chirrido, ese chirrido áspero. ¿Cuál es su insulto favorito? Boludo. Y en argentino. Sí, claro, en Argentina. Es decir, va rankeando, porque venía hasta ahora la lora, pero estamos más por el... No, pero tengo un insulto genérico, es decir, la concha de la lora, digo, seguido, como genérico. Pero pobre lora, ¿no? O sea que me pasa porque es el mío. Sí. Si Dios existe, ¿Dios existe? No. Ojo, lamentablemente yo quisiera tener creencias religiosas más sólidas, porque eso te dan fe y esperanza, y sobre todo cuando sos viejo. Pero, no. Es ateo, no agnóstico. Soy ateo, sí. ¿Le joroba el paso del tiempo? Un poco sí. Un poco sí. Porque ya, como hablábamos al comienzo, estás viendo ya el final, ¿no? ¿Y cuál es el sentido de la vida? Perdón, me tomó el paso del tiempo. Sí, pero a la vez, yo tengo una habilidad de crearme siempre sobreactividad. Siempre estoy, hasta ahora al menos, con una exigencia enorme de actividades, ¿no? Y bueno, y trato de hacerlo, eso me mantiene vivo, ¿no? También. ¿Y cuál es el sentido de la vida? Tratar de ser feliz, ¿no? ¿Y la felicidad es? Son momentos. No hay una felicidad permanente, pero hay momentos de felicidad. Nos morimos y ¿qué pasa? Nada. ¿Metro 20? Negro. Me gustaría y decir, bueno, estás con los angelitos o las creencias, te reencontrás con los seres queridos, las almas. Me gustaría porque te lo hace más placentero, claro, sin lugar a dudas, ¿no? Te consuela, pero me parece que es negro. Entra por ahí caminando Ricardo Gil Lavedra a los 16, con unos añitos de experiencia. ¿Qué le dice? Seguí tu camino, vas bien. Bueno, yo quiero agradecerle varias cosas. Primero, que haya venido. Segundo, que es un ejemplo para los abogados, a los que pasamos alguna vez por la Facultad de Derecho, inspira a seguir creyendo en esto. Tercero, por el juicio. Y cuarto, por Claudia. Bueno, gracias. Gracias por venir. Muchas gracias, Luis, muchas gracias.